Muy bien, gracias. Amados amigos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos con Iglesia Virtual Internacional La Red y en el segmento Desayuno con Campeones. Desayuno con Campeones es donde cada sábado nos reunimos por 1 hora, donde trabajamos con temas de inspiración, desafío y motivación. Siempre es nuestro deseo intercambiar con las personas que se unen y que están en línea. Y después de la grabación la ponemos en Facebook y en YouTube. Y les invitamos a que también compartan con los demás estos mensajes, que muchos mensajes que hemos puesto son de inspiración, con el anhelo de llevar el mensaje del reino a más personas en Latinoamérica. Y cuando hablo del mensaje del reino, hablo de un mensaje integral, ya que por muchos años se ha predicado un evangelio nada más de arrepentimiento y de salvación. No que sea malo, es parte de lo que viene con el proyecto del reino, pero aún hay más. Por otro lado, les invitamos a que nos visiten en YouTube, 316 Iglesia Internacional La Red. Danos un like, suscríbete, mándanos comentarios, comparte con las demás personas, y porque es nuestro anhelo llegar a más hogares y comenzar a ser parte de la transformación de Latinoamérica. Quiero imaginarme Latinoamérica siendo productiva, proactiva, teniendo principios del reino que se reflejan en todo aspecto de la sociedad latina, en su cultura, con ese folclore que tienen. He visto en en algunas naciones cómo se esfuerzan por expresar el arte y la cultura, y quiero creer que llegará un tiempo en que ese arte y esa cultura reflejen lo creativo que es Dios, lo benigno, lo precioso que Dios es, nuestro creador, cuidando del hombre. Y que ya no sea un motivo para la carne nada más, o para dar libertad o libertinaje a las pasiones destructivas que muchas veces suceden en esos carnavales, sino es mi deseo de que a través de que continuamos orando y esforzándonos por hacer un cambio en la cultura, en todos los aspectos de la cultura, comience a reflejarse la gloria de Dios más y más en esos diferentes aspectos de nuestra sociedad. Se pueden imaginar un desfile de estos anuales que hacen, como el desfile de las rosas aquí en California, donde expresan el arte. Véalo desde el punto de vista de la creatividad que Dios ha puesto en el hombre. No permita tener una imagen distorsionada de que todo es malo, tanto como los festivales. Véalos desde el punto de vista de cómo Dios los mira. Ahora, si son esos festivales así de provocativos que llevan al desastre, a la borrachera y toda esa cosa, es diferente. Pero estamos hablando de transformaciones, estamos hablando de la gloria de Dios reflejada en todo lo que hagamos. Comencemos con una escritura de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. También le damos la bienvenida a las personas que se unan. Está nuestro famoso director,
subdirector Héctor Pavas García con nosotros. Y vamos a hablar unos minutos de lo que es la transformación de las naciones, la transformación de mi vecindario. Y vamos a comenzar ahora ya a hablar de lo que es las esferas de influencia desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. La palabra, la Biblia enseña de que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Y al inicio estamos pensando, estoy queriendo que comencemos a pensar cómo va a ser Latinoamérica cuando ya esté trabajando, reflejando los principios del reino, donde la libertad y el derecho a defender tu ciudad, la libertad de saber que tus vecinos te respetan y que tienen su radio a cierto volumen, su música para disfrutar la música en su casa y que respetan el derecho ajeno. ¿Te puedes imaginar ese tipo de cultura en Latinoamérica, donde aprendamos a poner la basura en su lugar, a reciclar los desechos, promover una cultura o una economía orgánica? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús nos comanda que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones y de todas las naciones. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, Judea y en toda la tierra. Si vamos a hacer un cambio entonces en la vida de las demás personas, podemos ver que debe ser a través del poder de Dios, debe ser a través también de la naturaleza de Dios, de quién es Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su provisión, en su justicia, como está escrito en la Biblia. Y estoy hablando despacio porque quiero que comencemos a pensar cómo podemos, qué táctica nos puede dar Dios para orar, para iniciar con ello. Orar estratégicamente por aquellos que sabemos que están haciendo el mal, sin nada más cerrar nuestros ojos o ver al lado opuesto, sino cómo podemos orar estratégicamente, como ejemplo, por las prostitutas, por las personas que no están de acuerdo con lo que nosotros sabemos y enseñamos. ¿Cómo podemos orar por las autoridades que ya han sido compradas muchas veces por la mafia? ¿Cómo podemos orar estratégicamente por tácticas, visión y objetivos para la transformación de nuestras naciones en diferentes esferas de influencia, montañas de influencia también le llaman? Y con nosotros, cada uno de ustedes que está esta mañana ya tiene una mejor idea de este tema, y así ustedes también están participando en otras esferas de influencia, en la educación, en la familia, en la agricultura. María Eugenia Blanco, como ejemplo, ella es inventora, a ella le gusta inventar, traer alternativas para problemas actuales en la comunidad.
María Eugenia Atertúa y su esposo en el área de la educación con los niños. Y así cada uno de ustedes ya está avanzando en estas áreas. Pero vamos a ver otras áreas de influencia, las vamos a mencionar un poco para dar una mayor, una mayor punto de vista de lo que es las esferas de influencia. Vamos a comenzar con esta declaración. Yo he sido llamado para conquistar y ocupar hasta que Jesucristo regrese. Yo he sido llamado para conquistar y ocupar hasta que Jesucristo regrese. Así que antes de hablar de las esferas de influencia por un momento, para ver cada una de las que están en la pantalla, vamos a leerlas. Sé que Héctor está con nosotros. Héctor, no sé si va a poder abrir su micrófono y compartir, pero Héctor, la otra vez me decías que ya estaban teniendo influencia en la educación, en la agricultura y en la familia, me parece, así como en el gobierno también. Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Adelante. Danos Dios les bendiga. Adelante, papá. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos. Sí, de hecho, el llamado principal que Dios a mi esposa y a mí desde hace 20 años en Planeta Rica, desde la iglesia, nos ha hecho es desde la familia y desde la iglesia, dos esferas que deben estar de corazón a corazón de Dios unidas permanentemente porque somos el cuerpo de Cristo. Y ahora últimamente hemos venido reflexionando con mi esposa que ese cuerpo de Cristo cuando sale de la iglesia y entra a hacer las labores de casa, en el hogar, de familia, también es el mismo cuerpo de Cristo el que sale a trabajar y sale a las demás esferas que vamos a ver esta mañana. Sí, nosotros sí, gracias al Señor, estamos dejándonos usar por el Señor en las diferentes esferas y tenemos varios testimonios que compartir. Muchas gracias. Sí, gracias. También están bastante activos en lo que es la agricultura, es lo que tengo entendido. Con nosotros también está Moisés, de allá de Montería. ¿Y cómo, cómo se imaginan ustedes? Hagamos un ejercicio de visualización. ¿Cómo se imaginan ustedes su vecindario reflejando la gloria de Dios y mostrando el reino de Dios? Voy a comenzar yo y luego si usted quiere, quiere comentar, abre su micrófono y dice su nombre, pero voy a comenzar yo. ¿Cómo me imaginaría, cómo me imagino yo, cómo visualizo mi vecindario reflejando la gloria de Dios y poder decir que el reino de Dios se está manifestando en mi vecindario? Bien. Número uno, la basura, las calles serían libres de basura porque el gobierno y las personas responsables recogen la basura a tiempo. Los carros reparados porque hay una economía suficiente para reemplazar carros que ya todos golpeados por mejores carros. También en mi vecindario yo veo con los ojos del reino que las personas que viven en la calle ahora están expresando el amor de Dios de diferente manera y ellos están hablando del reino de Dios a los vecinos, trayendo esperanza y trayendo confianza para nuestra ciudad. ¿Cómo veo el reino de Dios en la ciudad donde vivo? Esta ciudad se llama Venice. Es que las paredes ya tendrían el color original que le pintaron los dueños y ya no hay más graffiti o ya no hay gente que manche las calles o perdón, las paredes ajenas.
También yo veo en las vecindarios, en mi vecindario, en la ciudad de Venice, California, que es donde estoy trabajando, las iglesias unidas, donde todos se respetan sus puntos de vista y buscan cómo trabajar desde el amor de Cristo, desde el amor a los demás y el respeto a los demás. La transformación de mi ciudad, entonces yo la veo como personas que ya respetan el vender en los lugares donde se les asigna que vendan y no donde ellos quieran, y dejar todo sucio como lo hacen en el presente, donde las familias aprendan a vivir en armonía, a respetarse sus opiniones y a buscar el bien por el uno y por el otro. Y por último, en mi ciudad de Venice, reflejando la gloria de Dios, yo veo esta ciudad siendo productiva, teniendo fuentes de negocios justos y equitativos, reemplazando la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo y la pornografía. Tómate un tiempo ahora, respira profundo y piensa, ¿cómo se vería tu nación o tu ciudad? Regresa a tu ciudad, no la nación, tu ciudad donde vives. ¿Cómo la mirarías reflejando el reino de Dios? Muy bien. Ahora es su turno. Si alguien quiere participar, abre su micrófono, dice su nombre y nos dice cómo ves tu ciudad reflejando la gloria de Dios y el reino de Dios. Adelante, Héctor Pavas. Gracias. Bueno, yo quiero que me quiten el turno, pero déjenme el turno, pues. No, para gloria de Dios, pues con mi esposa vivimos en una vereda, eso se llama zona rural aquí en Planeta Rica, Córdoba, Caribe de Colombia. Soy Héctor Pablo García, mi esposa Dora María Zuluaga Montoya. Pero nosotros vamos a recibir la palabra de Dios a nuestro templo que Dios nos dio para reunirnos como iglesia en la vereda contigua que se llama Pamplona. Estas veredas que se llaman así en Colombia, en otras naciones como Venezuela y Ecuador las llaman parroquias o recintos, pero acá se llaman veredas. Y conozco que en Estados Unidos le dicen veredas al camino que lleva de una casa a otra. Entonces, lo que estamos haciendo, no estamos esperando el mañana, sino de la mano de Dios actuando. Les quiero compartir para que también nos acompañen en oración para el respaldo de Dios en esta empresa que estamos emprendiendo desde hace 2 semanas con la iglesia. Y es que después de hacer el aseo mensual al templo, compartimos un almuerzo en común, todos pusimos nuestra parte y salió una grandiosa idea que las quiero compartir. Sucede que aquí en Colombia, algunos departamentos, como el de donde somos originarios nosotros con mi esposa, Antioquia, cuando se va a llegar la hora de las comidas, desayuno, almuerzo, comida, es muy común oír a la mamá decir, vea, vaya y traiga el diario para poder hacer el desayuno, para poder cocinarlo y para poder servirlo como desayuno en la mesa, o el almuerzo o la cena. En Antioquia se dice, vaya y compre el diario. Aquí es muy particular en la costa Caribe porque no se dice así, sino que se dice la liga. Vaya, consiga la liga para el almuerzo. Entonces nosotros desde esta semana nos estamos empeñando en recoger unos fondos pequeños a través de los hermanos de la iglesia y vamos a comenzar a distribuir la liga. Y ya ayer llevamos una nevera al templo para poder tener allí conservada la liga hasta que vengan a comprarla. Y 2 hermanos de la iglesia se ofrecieron para abrir en una hora dada de la mañana para atender a las familias de la iglesia que vayan a comprar la liga. Y esto nos va a ayudar a crecer con el resto de trabajos que hacemos en torno a la agricultura. ¿Qué les parece? Excelente, buena idea, muy buenísima idea. Felicidades. Y oramos para que hayan bastantes recursos para que más y más personas sean beneficiados de eso. Gracias, Héctor. Gracias por compartir.
Muy bien. ¿Alguien más en el área de la economía o cómo ve su vecindario transformado con el reino de Dios? Se me olvidaba decir que también confío en Dios en que mi vecindario va a tener más árboles, porque es una ciudad de concreto, ¿ah? Bien, pero vamos a ver, ¿alguien más? ¿Cómo declara o ve su vecindario transformado para reflejando la gloria de Dios? Con confianza. ¿O todavía no han llegado a imaginar su vecindario transformado para Cristo? Bendiciones, Moisés Doria, ¿cómo están? Bendiciones a todos. adelante, varón. Bueno, estaba escuchando un poco sobre cómo podemos transformar nuestro vecindario, ¿cierto? Y cómo hemos visto la transformación también en él a medida del reino, a medida de la palabra que uno también expresa y a las personas, a los vecinos. Yo he visto un cambio significativo en mi vecindario, más que todo con mis vecinos, porque realmente cada vez que yo llegaba, pues a mi casa, acá en la costa, es muy común de pronto que muchas familias tengan esos equipos grandes, esos baffles, esos sonidos grandes que acá le dicen pico, y eso se escucha fuerte, 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 muy fuerte. Y mi vecindario como tal es de ese vecindario que, Dios mío, es tremendo, se escucha muy fuerte en los picos que colocan aquí alrededor. Y yo he estado en el espíritu orándole al Señor por ese tema, que haya una transformación en mi vecindario. Y yo sé que por medio del ejemplo que también damos nosotros, Dios obra. Y esta semana he visto un cambio muy significativo Yes. por esa parte, porque he visto que muchas casas están dejando entrar la palabra, la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, yo dije, Dios mío, wow, o sea, me quedé tan sorprendido porque yo dije, Señor, o sea, muy poco se veía esto aquí en este sector, que la gente, pues los vecinos dejaran entrar o dejaran que la palabra llegara a sus casas, porque estaban tan acostumbrados a colocar música, 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 que ellos cerraban puertas a todos. Mm. Pero cuando yo me di cuenta que ya está el corazón de ellos, pues está presto a escuchar la palabra y está más atento, yo me estoy dando cuenta de ese cambio. O sea, realmente es un cambio total, es un cambio total porque nunca lo había visto. Entonces yo estoy muy contento que el Evangelio y que el reino de Dios también pues se vea reflejado, de veras se vea reflejado en la misión que estamos haciendo nosotros también y también en lo que los vecinos están viendo. Entonces algo maravilloso, realmente. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué lindo. Eso pienso que es muy animante, es muy alentador, mayormente porque, ya, véalo de esta forma, amigo que nos escucha. Cada quien donde vive tiene el derecho a escuchar la música que le gusta. Y si algo yo le pido a los directores de las iglesias es, bájale al sonido. ¿Por qué tienes que gritarle a todo el mundo tu punto de vista, gritarle? ¿Sabes qué hacen? Vi en una ocasión, en un vecindario donde fui, la iglesia le puso más volumen a la bocina. ¿Qué crees que hizo el vecino? Le puso más volumen. Bien, pero es parte de la transformación, es parte de la táctica, es parte de táctica que debemos seguir,
Es parte de los cambios que debemos hacer. Continuemos con el ejercicio. ¿Cómo te imaginas tu vecindario reflejando el reino de Dios? Fuentes de trabajo. Eso estoy poniendo de ejemplo. Los vecinos que se respetan, que respetan la propiedad ajena. ¿Cómo te lo imaginas? En lo que piensan un poco, me avisan cuando quieran intervenir, levantan su manita. Quiero leer de la pantalla entonces qué conlleva el reino de Dios, ¿sí? Y en la pantalla, si usted está tomando notas, acá está en oscuro, o sea, en letras oscuras. A propósito, le damos las gracias a María Eugenia Blanco, quien nos hizo esta ilustración muy ingeniosa. Aquí a la derecha, comenzando con cultura. La rama de la cultura incluye letras, la aduana, idiomas, artesanías y creencias. Luego el ejército. El ejército incluye la oración, la intercesión de guerra. Eso es en tarea, perdón, en eso es en lo espiritual. Y las fuerzas de tarea especial de liberación. Esos son, pues, el ejército. Movámonos al lado izquierdo. ¿Qué conlleva el reino de Dios? El reino de Dios tiene un rey, el rey. Y con el rey al lado izquierdo, con el rey, si vemos a la izquierda está filiación, es decir, nosotros somos hijos de un rey. Y aquí al lado izquierdo está quiénes somos, hechos a imagen y semejanza del rey y con el carácter del rey. ¿Y qué hace un rey, muchachos, respecto a las situaciones en su reinado? ¿Qué hace el rey? ¿Pide o declara? Un rey hace declaraciones, hace decretos. ¿Te puedes imaginar que tú como representante de un rey comienzas a declarar que en el nombre de Jesús los vendedores de droga entregan su vida a Cristo y son útiles para la comunidad y son hombres y mujeres de Dios que sirven a Dios en todo lo que hagan? Ese es un decreto, una declaración. Entonces, las esferas de influencia o el reinado también tiene gente o pueblo. Es la comunidad de clanes o grupos familiares y así como individuales. Pero también tienen un templo de la nación y es una tribu. Todo eso está dentro del concepto de lo que es las esferas de influencia. O cuando tú oras, cuando tú haces tus declaraciones, usa esto que estás aprendiendo el día de hoy. Puedes tomarle una captura. Porque sigamos en el lado izquierdo, está gobierno. Mira lo que está involucrado en el gobierno. La eclesia o las iglesias, está el ministerio legislativo, ejecutivo y lo judicial. Quizá para algunos de ustedes esa información es nueva, pero ¿qué te parece si comenzamos a pedirle a nuestros compañeros que cuando se reúnan en sus casas, en sus grupos celulares, que oren por estas distintas esferas: el territorio, la economía, la educación, la agricultura, los medios o tecnología, y quede la atención médica del reino, la industria? Cada una de estas esferas tiene su ramificación. Mira lo que concierne al territorio. Es la tierra, naturaleza, los recursos naturales, el cosmos, o sea, el cielo, o las nubes, y también está el territorio espiritual,
¿Y qué de la economía? Cuando estamos orando por la economía, aquí pongo una pregunta y quisiera escuchar de ustedes. ¿Cómo oras por la economía? Adelante. Quisiera escuchar de ustedes. ¿Cómo oras tú por la economía? ¿O cómo ora tu iglesia? ¿O cómo has oído que oran por la economía? Veamos, aquí tengo un texto. Héctor Pavas dice orar por todas las esferas de influencia, de acuerdo a Jeremías 29:7. Bien, pongamos quiero poner este desafío al pueblo hispano. ¿Sabían ustedes que en los Estados Unidos el 99% de personas de habla inglesa o americanos invierten en la economía, pero solo el 1% de hispanos invierte? Gran contraste, ¿no? ¿Por qué no invertimos, muchachos? Porque no nos alcanza. Porque no tenemos una cultura de una economía saludable y no hemos recibido educación financiera. Yo lo digo porque yo crecí en Centroamérica y la única economía que recibí fue los ejemplos que mi mamá puso. Entonces, la mayoría de hispanos no hemos crecido con esa educación financiera de la economía. No muchos hablamos de una libertad financiera porque no conocemos el tema, nos da pena. Y a propósito, eventualmente quizás sea una de esas secciones que vamos a abrir los días sábados en educación financiera. Voy a regresar a la pregunta. ¿Cómo oras tú por la economía o cómo quisieras que oráramos por la economía? También sé que es un tema delicado. No muchos hispanos quieren hablar de finanzas o de economía. ¿Ja? Les debo hacer saber. Me llevó 5 años a mí después de haber conocido algunas personas para comenzar a hablar de lo que es la economía. Pero como sé que es un tema importante, porque el reino de Dios incluye la economía, no lo quiero dejar a un lado. Sí, Pastor, bueno, en cuestiones de la economía, normalmente adelante. sabemos que el sol, todo se mueve con dinero. De cierta forma, pues hay que comprar, hay que pagar. Entonces, muchas veces en nuestras oraciones se le dice a Dios, Señor, necesitamos dinero del reino para poder llevar pan espiritual, para poder llevar pan físico, para poder, cuando llamamos a las personas a decirles vamos a tener una actividad, poderles dar un refrigerio. O sea, el pueblo del Señor necesita ese dinero que Dios tiene y que Él puede entregarlo por medio de muchas veces de la gente que tiene empresas, uno hablándoles a ellos, mira, quiero hacer esto, entonces, Señor, entréganos para esos recursos, usa a esas personas pudientes, a esos empresarios, tócalos, Señor, para que se enamoren de ti y aporten para el reino tuyo. Entonces, sabemos que es necesario y tenemos que pedir que esas empresas de nuestro sector, que esas personas que están en eminencia, que tienen el dinero, el recurso, puedan ser tocados por el poder de Cristo y que ellos sean así dadivosos para que se pueda extender el Evangelio que trae una forma de vida, como decía el Señor, más tranquila. Muy bien. Gracias. Gracias.
¿Alguien más? ¿Cómo oras por la economía, por los recursos financieros? Muy bien. Yo sé, porque eso es parte de mi trabajo, es llevar educación financiera al pueblo hispano. Eso es parte de mi trabajo. Adelante, alguien dijo, alguien iba a comentar. Pastor, mi esposo dice que la moneda del reino se llama fe. Ah, sí, sí. Gracias. Sí, la moneda del reino es la fe. Yes. Y cuando vemos Deuteronomio 8:18, estuve hablando hoy en la mañana con el grupo de Venezuela y Colombia que están en el proceso de transformaciones. Estuvimos viendo la palabra poder. Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque es Él quien te ha dado el poder para crear riquezas. La palabra poder también es capacidad, habilidad para crear riquezas. A mí me admira que Dios no ha pedido que oremos por dinero. Porque el dinero y su valor cambia a través de la historia. Tú puedes ver cómo inició el intercambio, los negocios, se hacía el trueque. Hubo un tiempo en que el cacao era la moneda de cambio. Después, así también la plata, el oro. Y luego se llegó al papel, que es lo que usamos ahora, y las tarjetas y el dinero cibernético. Es decir, como pues, entonces la economía ha cambiado, la moneda ha cambiado. Y algo que muy interesante en esta esfera, yo estaba hablando con alguien de este tema, esta persona también se mueve en las finanzas, y dije, oye, es que, pues, uh, no, no conozco yo de la economía. No sé cómo se está moviendo, cómo adquirir el dinero. Y sé que hay que trabajar, pero a veces trabajo en algo que ya no está produciendo. Y me dijo esta persona me dice, el problema con muchos creyentes cristianos, me dijo, es de que la economía cambia, pero ellos no quieren cambiar. Estás hablando de un hombre que, ya. ¿Esperarías tú que las personas que vamos a la iglesia, que leemos nuestra Biblia, que oramos, fuésemos más astutos y sabios que otras personas que ni siquiera un día se han acercado a la iglesia? Pero confío en Dios, en que las cosas están cambiando. De hecho, Héctor, no sé a ustedes les digo, no sé qué les parece la idea de que comencemos a abrir una sección de los sábados de hablar de educación financiera. ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Héctor. Me parece genial a mí. A Moisés le parece genial. Adelante, Héctor. A mí no para los sábados, porque recuerde, pastor, que todo comenzó en la Iglesia Virtual La Red por Desayuno de Campeones y es entrar a una sala donde dialogamos diferentes experiencias versus un tema que usted coloca para hablar de él. Y entonces, como eso de economía sería, educación financiera sería un proceso, varias clases continuas, se me hace que otro día de la semana específico y siempre a esa hora y una continuidad del tema. Esa es mi propuesta. Muy bien. Buena idea. Gracias. Sí, así es. Porque no es solo una reunión. Es un proceso. Cada uno de estas esferas, muchachos. Gracias.
Cada una de estas esferas lleva un proceso. No es solo de una clase y ya no la sabemos todos. Voy a moverme entonces. Oh, perdón. ¿Cómo oraría por la economía? De acuerdo a 2 Corintios capítulo 9, yo oraría para que Dios nos provea nuestras necesidades, pero que también nos dé semilla para sembrar. Que nos dé recursos. Que la sabiduría de Dios se active en nosotros, en el pueblo de Dios, para aprender a usar los recursos que tengamos, los recursos que Dios nos dé. Y cuando hablo de recursos, estoy hablando recursos financieros y recursos humanos, así como recursos naturales. Entonces, cada una de estas esferas lleva un proceso de concientización, de educación, de acción. Y le animo a que usted comience a pensar en cada uno y ore para que en su iglesia haya que la gente ore por cada una de estas esferas. La educación, porque en la educación también comprenden niños, adolescentes, escuelas, colegios, universidades. La otra esfera es la agricultura. Solo como ejemplo, tiene que ver con la alimentación, ganado, peces, etcétera. Adelante. Pastor. Oh, perdón. Adelante, María Eugenia. Bueno, pastor, ahí mirando la parte de los medios de comunicación. Aquí en Coveñas, Dios me abrió la oportunidad en una emisora de acá de Coveñas, que no es cristiana, de compartir 3 días a la semana un pequeño mensaje que se llama Cápsulas de Fe. Ah, qué bien. Pedirle a Dios que podamos, sí, pedirle a Dios que Él nos dé esas emisoras donde ya están listas, están montadas, donde hay gente que las escucha y poder llegar y dar un mensaje de 5 minutos, llevar el evangelio. O sea, Dios me abrió esa puerta aquí recién llegada y empecé con 2 días, martes y jueves. Y luego dije yo, ay, qué bueno decirle a Lucho, a ver si me permite el domingo que la gente está en las casas. Ajá. Y así fue. El domingo también comparto una palabra. Entonces, que Dios nos entregue esos medios, que ya los que tienen ese conocimiento, cómo se hace la televisión, cómo se hace la radio y que tienen esos recursos. Dios nos abra ahí un espacio y poder llevar el evangelio en emisoras que no son cristianas, que las oyen más la gente que no conoce a Cristo y así poder también impregnar con el Sí. evangelio y Dios se encargará de ese crecimiento. Excelente, excelente. Felicidades. Gracias por compartir. Adelante, Héctor. Precisamente basado en que nosotros mismos, como Iglesia Virtual La Red, somos un medio de comunicación por excelencia para el mundo desde embajadores del reino de los cielos. En el día de ayer quiero compartirle una experiencia que se dio en Colombia. No, eso fue el día miércoles. Sucede que nuestro presidente ha estado usando de palabras fuertes contra el pueblo cristiano en Colombia. Y el pueblo cristiano se ha manifestado desde las esferas de la eclesía. Y me llama la atención que nuestro medio de comunicación y en especial esta diapositiva que está en pantalla tiene multiplicidad de esferas en torno a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Resulta que la eclesía es un trabajo que va sí o sí de la mano del Estado, porque es que Dios diseñó la eclesía y diseñó el Estado. El Estado no es un invento tampoco del hombre. Ambos son de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Si un presidente lanza estos improperios contra todo un pueblo, de todo un Estado, pues nosotros no podemos, tenemos que usar el poder de Dios desde la esfera desde donde podamos actuar, en este caso desde los medios de comunicación. Y para resumir, quiero contar 3 cosas. Es que se está levantando demasiado fuerte en Colombia un tema en el Congreso que se llama ECOSIER, y es todas esas leyes que ponen en cuestión en el Congreso para que sean aprobadas, que van en contra de la vida.
como por ejemplo las leyes de aborto, de eutanasia, de todo esto que ustedes ya saben. Entonces, es necesario orar también por eso y actuar desde la iglesia. Pero también ayer hubo un pastor en ese encuentro de 83 años que ya predica sentado porque ya no tiene la capacidad de actuar de pie. Pero este pastor dedicó 5 años a basarse en lo que es los derechos humanos, los derechos universales. Y entonces lo miró desde los derechos humanos, pero desde Cristo, desde el amor al prójimo, desde lo que Cristo hizo por la humanidad y elaboró una cartilla de solo 5 páginas. Yo me imagino que el mamotreto de los derechos universales son páginas y páginas de repáginas. Pues este pastor Dios le dio sintetizar en 5 páginas y ya esa cartilla la tenemos en nuestras manos acá y si me permite, pastor, pues se la compartiría a usted para que le dé una mirada y después se comparta desde la iglesia virtual la red, porque los medios de comunicación son espectacularmente un vehículo para impactar al mundo entero de la mano de Dios. Gracias. Buena idea. Sí, buena idea. Gracias. Y gracias por las noticias también. Eso me da esperanza. Como ven entonces, cada una de estas esferas de influencia, eso es lo que hacen. Influencian nuestro, nuestro estilo de vida. Entonces, nuestra tarea tiene que ser aprender a orar de una forma estratégica y específica. ¿Qué es lo que queremos que suceda? Cuando usted ore y comience a hacer declaraciones, solo póngase a pensar de esta forma. Dios Padre, ¿qué quieres que suceda aquí en la tierra? Y Dios le va a regresar la historia, la pregunta a usted. Armando, ¿qué quieres que suceda en la tierra? Entonces es donde yo comienzo a declarar restauración, arrepentimiento, transformación, reforma. Yo comienzo a declarar fuentes de ingresos en la nación. Ya no le doy oídos, o perdón, ya no repito tanta tontera y tanta porquería que los medios de comunicación están tirando. Y esto es una invitación para aquellos que se encargan de hacer videos y noticias malas y destructoras en contra de otras personas. Aun cuando he visto que se ponen vídeos en contra de cristianos o de iglesias. Te animo, amado amigo, tú que has hecho eso en el pasado o lo estás haciendo, ponte a pensar, ¿refleja eso el reino de Dios? ¿Refleja eso la voluntad de Dios para esta tierra? Desde el punto de vista del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Muy bien, adelante. Pastor, a ver, nosotros como iglesia del Señor debemos influenciar en todas las esferas, en Sí, no temer, porque el enemigo usa la televisión, usa la música, usa todo lo que tiene al alcance para pervertir. Entonces nosotros necesitamos no temer e influenciar donde Dios nos lleve, donde Dios nos ponga, cada persona que el Señor pone a tu lado, el Señor sabe para qué la trae y la trae para que tú le des ese pan que Él te dio a ti, que sacia esa hambre y esa espiritual. ya, Entonces, si el pueblo del Señor se pone a hacer eso, a influenciar como es el mandato de la Gran Comisión, se viviría diferente. Por eso estamos como estamos, porque es que el enemigo usa toda la atmósfera, usa todos los medios, todas las esferas, y nosotros creemos que, muchos creen que no, que es que no podemos entrar en una emisora que porque no es cristiana, que no podemos entrar ya, a una cultura porque no es cristiana. No, es allí donde el pueblo de Dios es sal, y allí van a ver que hay algo diferente. total, de acuerdo. Y por eso pongo énfasis en ser creativo, cómo dar el mensaje, muchachos. Debemos aprender a comunicar
el mensaje, comunicarnos de una forma más efectiva. Muy bien, el tiempo apremia. Entonces, las siguientes esferas de influencia es los medios y la tecnología, como es la televisión, el vídeo, lo social, el internet, la tecnología de impresión musical también. Y la otra esfera es atención médica del reino, que incluye relaciones y también atención médica mental y natural. La otra esfera es las industrias. Vea las industrias que lleva: diseño, invención, fabricación, productos, distribución. Todo eso lleva a las industrias. Así que cuando estemos orando, tengamos estas subdivisiones presentes para orar adecuadamente por inversionistas del reino, para que el soborno sea reemplazado por la honestidad, para que las cárceles ya no sean un lugar de destrucción del ser humano, sino que sea un centro de rehabilitación del ser humano. Debemos aprender a orar. Debemos aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios aquí en la tierra como es en el cielo. Yo pienso que ya ese rollo de estar orando ya, Señor, ven pronto porque ya no aguanto. Yo pienso que eso ya debemos ponerlos a un lado. Es lo que yo opino personalmente, es nada más mi opinión. Así que voy a orar, el tiempo apremia y sé que son muy puntuales la mayoría de ustedes para hacer sus cosas, así que voy a orar y si usted tiene un comentario después de que deje de grabar, me mantendré en la línea unos minutos. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, gracias por enseñarnos de cuál es tu voluntad para que se haga aquí en la tierra como es en el cielo. Señor, ayúdanos a tener una mejor idea de cómo orar. Ayúdanos a orar con la mente de Cristo. Danos citas divinas. Ayúdanos también, Señor, a tomar posesión de la tierra que nos has prometido y recibimos ahora tus promesas. Recibimos la manifestación de tu sanidad en nuestro ser, la reformación, la transformación de nuestro ser de acuerdo a tu voluntad. Padre, ayúdanos a seguir siendo la luz en las tinieblas. Este mundo necesita de Cristo. Yo necesito de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que tengamos vida y tengamos vida eterna. Muy bien, amados amigos, gracias por estar con nosotros en Desayuno con Campeones y continuamos con otros temas interesantes que vienen a traer la transformación a nuestro ser. Gracias.